Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, coincido con las expresiones de Jerónimo y Antalema en el sentido de que esta ley que debatimos, este proyecto de ley que debatimos hoy, es un proyecto que tiene que propender a una mayor justicia, a una mayor equidad. Una forma de justicia es definitivamente que exista una contraprestación, que haya una nivelación de los poderes que tienen las partes de una relación. Y en este caso, obviamente, entre consumidores, entre proveedores, la ley debe proveer los mecanismos que permitan efectivamente que esa relación sea equitativa y justa. Por eso felicito a los miembros de esta comisión que trabajan en este proyecto desde el mes de noviembre, principalmente porque conozco que han acogido distintos criterios y han trabajado con mucha seriedad y responsabilidad en este proyecto de ley que sin lugar a dudas se constituye en uno de los más importantes que estamos tratando en esta Asamblea. También tengo que felicitar, obviamente, la iniciativa de Soledad Vela, de Enrique Herrería, para llevar adelante este proyecto, el haber podido condensar por mutuo propio estos proyectos y poder presentar ante el Pleno un tema tan importante como el que estamos tratando. El articulado es extenso, es mi primera observación. Es sumamente importante que en el proyecto de debate el articulado sea concreto, de tal forma que no se busque a través de esta ley abarcar mucho y de pronto a través de eso perder precisión. Sin embargo, el proyecto es de mucho valor. Y me permito hacer algunos comentarios de en qué consiste su valor. Primero, creo que esta es una ley sumamente importante porque recoge la necesidad de la adecuada sustanciación de los distintos procesos para precautelar definitivamente esa relación a la que hacía referencia entre consumidores, entre productores. Un debido proceso, porque hoy en día lo que existe es una multiplicidad de procesos que no solamente devienen de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que se multiplican en otras instancias del Estado, como intendencias de policía, como comisaría, como superintendencia de bancos, a tal punto que se vuelve a veces confuso el saber, inclusive para los abogados, a qué instancia acudir cuando se trata de la vulneración de un derecho además de las personas, que además de estar consagrado en la Constitución, está en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, el derecho a acceder a productos y servicios de calidad, de primer orden, y el derecho a poder exigir en un momento dado ante las autoridades competentes la justicia correspondiente con celeridad, porque justicia que llega tarde finalmente todos sabemos que no es justicia y es el peor de los remedios a la insatisfacción social. Porque esa superposición de funciones ha afectado tradicionalmente a uno de los organismos más importantes que tiene el Estado y que es rescatado hoy en día por la actual Constitución, como lo es la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, que en la instancia fundamental constitucional es la llamada a precautelar los intereses, ya no solo de las personas, sino también los derechos de la naturaleza, pero que en el ámbito de las personas tiene que tener a través de esta ley las prerrogativas que ya se le están incorporando para que no sea un mero veedor ético, sino que además se convierta en su momento en una instancia que pueda resolver, precautelar, redimir las injusticias que se puedan dar a través de una inadecuada prestación de bienes o de servicios, o inclusive temas que sean en desmedro de los propios proveedores, porque, insisto, aquí se trata de dar una equidad a esta relación. Me parece indispensable, entonces, hacer énfasis en esta ley y sobre aquello voy a incorporar algunas observaciones, algunas sugerencias al presidente de la Comisión para reforzar esa actuación institucional del Defensor del Pueblo.
Si nosotros aprobamos una ley sin institucionalizar debidamente al ente rector de precautelar esos derechos, podemos caer en algo similar a la ley que actualmente tenemos de defensa del consumidor, que además de no recoger una serie de preceptos que se recogen en este proyecto de ley, no posiciona en ninguna forma de manera debida la actuación de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador. Por otro lado, me parece sumamente valioso la individualización que se hace dentro de este proyecto de ley del tema de la definición de los usuarios, de los consumidores, de los proveedores, de las organizaciones de usuarios o consumidores y del rol que tiene que jugar en este sentido el Estado. Lo otro sería un despropósito. Lo que existe actualmente es prácticamente una confusión de actores. Por eso es sumamente valioso que el haya recogido esta individualización de los actores a fin de identificarlos y a través de una normativa adecuada poderle dar a cada uno el espacio y el rol que le corresponde como actor en esta correlación dentro de este proyecto de ley. El incorporar principios muchas veces son enunciados como la seguridad jurídica, es algo que posiblemente redunde, pero lo que redunda no daña. Principios como el respeto a la dignidad humana, por supuesto, está en la propia Constitución. Principios como el involucramiento del Estado es una prerrogativa constitucional. Pero seguramente el principio que se menciona ahí, que me parece el más rescatable y fundamental dentro de la relación que se precautela, es el llamado indubio pro persona usuaria o consumidor, porque definitivamente eso permite que en el momento que un usuario o consumidor se vea impedido de un derecho, si existe una duda sobre la norma a aplicar, ese principio del indubio le dé la norma más favorable definitivamente a quien alega el derecho, al consumidor o al usuario. Creo que es sumamente importante la incorporación que se ha hecho de este principio. También el enumerar taxativamente una serie de servicios que no estaban contemplados en la anterior legislación y que además nos dejaban en un estado de indefensión de manera frecuente, creo que es sumamente valioso. Habrá que ser acucioso en que esa enunciación sea lo suficientemente extensiva para las nuevas modalidades que se dan hoy, muchos años después de la expedición de la actual ley, para poder seguir llevando adelante este tipo de prerrogativas. El enunciar el comercio electrónico, los servicios bancarios y financieros, la publicidad abusiva, los mecanismos de tutela judicial son elementos fundamentales y muy nuevos que se incorporan a esta legislación, lo que la hace de un uso contemporáneo sumamente valioso. Hablar del contrato de adhesión es otro tema fundamental. Yo diría que en el tema de la relación entre servicios y consumidores, un 70% de los abusos de las fuerzas del mercado se da por los llamados contratos de adhesión, ya sea como el ejemplo que citó el ponente Fernando Vélez, en el sentido de los celulares, ya sea en el tema de los pasajes aéreos, ya sea en el tema del transporte, todo aquello que es un servicio rápido e inmediato que el usuario recibe día a día, pasa por estipulaciones de contratos de adhesión, donde normalmente en la última línea lo que establecen es que se pueden cambiar las condiciones sin previo aviso y ahí vienen normalmente los abusos. El hecho de que se lo haya enunciado, se ponga su naturaleza, sus características y la forma en que tiene que ser publicitado, lo considero de mucho valor. Finalmente, señor presidente, independientemente de hacer llegar algunas observaciones de forma, que no cabe indicarlas en este momento, hacerlas llegar por escrito, creo que hay dos puntos que tienen que ser observados con detenimiento por los miembros de la comisión para prevenir que esta norma, en el caso de ser aprobada, sea una norma que realmente se pueda llevar a la eficacia y a la práctica. El uno es cuando se menciona la creación de una cátedra. Se debe tener muy claro cuál es el ámbito de esta cátedra, dentro de qué tipos de carreras o cuál va a ser la funcionalidad que se le pueda dar. Cuidado, dejamos algo tan importante como es la educación
de las personas en esta materia en un enunciado que finalmente en el momento que se quiera no se puede llevar a la práctica. Así se habló también en un momento dado de que en todas las cátedras se incorpore las materias de los derechos humanos y son temas que finalmente se volvieron impracticables porque no se legisló de una manera mucho más precisa. Creo que hay que tener mucha precaución en aquello. Y lo segundo, cuando se mencionan las instancias judiciales especiales, poner los plazos, las prerrogativas dentro de las cuales se tienen que desarrollar estas instancias judiciales, cómo van a funcionar, en qué orden, bajo qué ámbito, bajo qué control. Darle un poco más de especificidad o por lo menos incorporar una transitoria que permita visibilizar en el tiempo que realmente se va a dar esto con efectividad. Hasta ahí mis observaciones, señor presidente.